¿Sabías que más del 60% de las infecciones en vacas lecheras comienzan por un ordeño mal hecho? La mayoría de los productores comete los mismos errores todos los días y pierden litros de leche sin darse cuenta. Pero existe un método probado para lograr un ordeño 100% limpio que protege a la vaca y mejora la calidad de tu producción. Quédate, porque lo que estás a punto de aprender podría ahorrarte mucho dinero y problemas. Hola productor, hola ganadera, bienvenidos a Info Agrícola GT. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, el corazón de toda lechería, el ordeño. Y no de cualquier ordeño, sino del método correcto para que sea impecable, seguro y rentable. Muchos creen que ordeñar es simplemente sacar la leche y ya está, pero la realidad es que el ordeño es un procedimiento casi quirúrgico. Un solo error, un pequeño descuido puede abrirle la puerta a la mastitis, la enfermedad más costosa de la ganadería lechera. Piensa en esto, la mastitis no solo te hace perder leche, te obliga a gastar en tratamientos, a desechar leche contaminada y, en el peor de los casos, a perder una vaca. Pero, ¿y si te dijera que la gran mayoría de esas infecciones se pueden prevenir siguiendo una rutina simple y ordenada? No necesitas equipos carísimos ni productos milagrosos, necesitas conocimiento y disciplina. Así que vamos a desglosar paso a paso la rutina de ordeño perfecta, la que practican los profesionales, la que protege a tu ganado y la que llena tu tanque con leche de la más alta calidad. Antes de tocar a la vaca, el proceso empieza en 3 áreas clave: el ambiente, el equipo y el ordeñador. Primero, el ambiente. La sala de ordeño debe estar limpia, sin lodo, sin estiércol acumulado. ¿Te ha pasado que las vacas entran con las patas y la ubre llenas de barro? Ese es el primer foco de contaminación. Un ambiente tranquilo también es crucial. Una vaca estresada no libera oxitocina, la hormona que permite la bajada de la leche. El resultado, un ordeño incompleto y mayor riesgo de lesiones en los pezones. Segundo, el equipo. Ya sea un sistema mecánico o un ordeño manual, la limpieza es innegociable. Las pezoneras, las mangueras, los baldes, todo debe ser lavado y desinfectado después de cada ordeño. No cada día, sino cada vez. La leche es un alimento increíble para las bacterias. Si dejas residuos, estás creando un cultivo de problemas para el siguiente ordeño. Y tercero, y quizás el más importante, el ordeñador. Tus manos deben estar perfectamente limpias y secas. Usa guantes de nitrilo si es posible, es la mejor práctica. Tu ropa también debe estar limpia, eres la primera y última barrera de defensa. Una vez que tenemos esta base sólida, podemos acercarnos a la vaca. Aquí comienza la rutina que marcará la diferencia. Son 6 pasos sagrados. Memorízalos, aplícalos y verás el cambio. Paso número 1. El despunte. Antes de conectar cualquier máquina o empezar a ordeñar a mano, debes extraer los primeros 3 o 4 chorros de cada pezón en un tazón de fondo oscuro. ¿Por qué? Por 2 razones vitales. Primero, estos primeros chorros contienen la mayor carga de bacterias que se han acumulado en el canal del pezón. Al desecharlos, estás eliminando una fuente directa de contaminación. Y segundo, y esto es clave, te permite detectar la mastitis subclínica. En el fondo oscuro del tazón podrás ver si la leche tiene grumos, sangre o una apariencia acuosa. Es tu sistema de alerta temprana. Detectar una mastitis aquí, antes de que se agrave, te ahorra semanas de tratamiento y litros de leche perdidos. Y lo peor es que casi nadie lo sabe o simplemente se lo saltan por las prisas. No cometas ese error. Paso número 2. El presellado. Aquí es donde la ciencia entra en juego. Una vez que has despuntado, debes aplicar un producto desinfectante, conocido como presellador o pre-dip, en cada uno de los pezones. Este producto es un yodo, un cloro o un compuesto similar, diseñado para eliminar las bacterias que están en la piel del pezón. Imagina que es como lavarse las manos con jabón antibacterial antes de comer. Es exactamente el mismo principio. Debes asegurarte de cubrir al menos 3/4 partes del pezón y dejarlo actuar. ¿Cuánto tiempo? Lo que indica el fabricante, que suele ser entre 20 y 30 segundos. Este tiempo de contacto es fundamental para que el producto haga su trabajo. Rociar y limpiar de inmediato no sirve de nada. Paso número 3. El secado. Este es, posiblemente, el paso donde más gente falla.
Después de que el presellador ha actuado, debes secar cada pezón completamente con una toalla limpia. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Usa una toalla por vaca, una sola toalla de papel o un paño de tela individual, que luego se lava y desinfecta. ¿Te ha pasado esto en tu finca? ¿Ver a un ordeñador usando el mismo trapo sucio para secar a 10 vacas seguidas? Eso no es secar, es esparcir bacterias de una vaca a otra. Un pezón húmedo, además, permite que las bacterias asciendan más fácilmente y debilita el vacío de la pezonera, lo que puede dañar el pezón. Seca a conciencia, con movimientos suaves hasta que la piel esté completamente seca. Paso número 4. La colocación. Ahora sí, es momento de ordeñar. Si usas una ordeñadora mecánica, coloca las pezoneras de forma rápida y cuidadosa, aproximadamente 1 minuto después de haber empezado la estimulación, con el despunte y el secado. Este tiempo activa el reflejo de bajada de la leche. Evita la entrada excesiva de aire al colocar las unidades, ya que esto causa fluctuaciones de vacío que impactan negativamente en el pezón. Si ordeñas a mano, hazlo con firmeza pero con suavidad, sin jalar ni maltratar la ubre. Paso número 5. El ordeño sin sobreordeño. Durante el ordeño, vigila el flujo de leche. La mayoría de las vacas completan su ordeño en un periodo de 5 a 8 minutos. El error más grave aquí es el sobreordeño. Dejar las pezoneras puestas cuando la vaca ya no está dando leche. Esto es terrible para la salud del pezón. El vacío constante en un pezón sin flujo de leche causa congestión, irritación y pequeñas lesiones en la punta, creando la entrada perfecta para las bacterias de la mastitis. Retira las unidades tan pronto como el flujo se detenga. Y ahora llegamos al paso más importante de todos. Si solo pudieras hacer una cosa bien, tendría que ser esta. En un momento te explicaré cómo evitar el error más común que anula todo el esfuerzo anterior. Paso número 6. El sellado final. Inmediatamente después de retirar las pezoneras, debes sumergir cada pezón en una solución selladora o post-dip. Este producto es diferente al presellador. A menudo contiene emolientes como la glicerina para suavizar la piel, pero su función principal es actuar como una barrera protectora. Piénsalo así. Después del ordeño, el canal del pezón, el esfínter, queda abierto y dilatado durante al menos 30 minutos. Es una puerta abierta de par en par para cualquier bacteria del ambiente. El sellador cubre esa puerta, desinfecta cualquier gota de leche que haya quedado y crea una película que impide la entrada de patógenos mientras el pezón se cierra de forma natural. Omitir este paso es como construir una fortaleza y dejar la puerta principal sin vigilancia. Pero la protección no termina ahí. Hay un último consejo, un truco de oro que une todo el proceso. Después de ordeñar, la vaca debe permanecer de pie durante al menos 30 minutos. ¿Por qué? Para dar tiempo a que el canal del pezón se cierre por completo. Si la vaca se echa inmediatamente sobre un suelo sucio, el riesgo de infección es altísimo, incluso con el sellador puesto. ¿Y cómo te aseguras de que se quede de pie? Es muy simple. Ofrécele alimento fresco justo al salir de la sala de ordeño. El instinto de comer será más fuerte que el de acostarse, y con eso le das a su cuerpo el tiempo que necesita para protegerse. Como ves, no se trata de magia, se trata de método. Despunte, presellado, secado, colocación, ordeño correcto y sellado final. 6 pasos, seguidos por el truco de mantenerlas de pie con alimento. Esta rutina, aplicada con disciplina todos los días en cada vaca, es la diferencia entre una lechería que lucha constantemente con enfermedades y una que prospera con animales sanos y producción de alta calidad. En InfoAgrícola GT creemos que el conocimiento compartido es la mejor herramienta para el productor. No guardamos secretos. Queremos que tengas éxito, que tu finca crezca y que tu trabajo duro se vea recompensado. Si este video te aportó valor, si aprendiste algo nuevo que puedes aplicar mañana mismo, te pido que hagas 3 cosas por esta comunidad. Primero, suscríbete ahora a InfoAgrícola GT y activa la campanita. Cada semana compartimos contenido práctico y basado en la experiencia para ayudarte a ser un mejor ganadero. Segundo, y esto es muy importante para nosotros,
Quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios cuál de estos pasos ya aplicas en tu finca o qué error estabas cometiendo sin saberlo. Cada experiencia enriquece a nuestra comunidad. No hay preguntas tontas, solo ganas de aprender. Y tercero, comparte este video. Envíalo por WhatsApp a ese amigo, colega o familiar ganadero que necesita saber esto. El conocimiento que no se comparte se pierde. Porque un ganadero informado es un ganadero exitoso. Aquí estamos para crecer juntos, como ganaderos responsables y apasionados por lo que hacemos. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.